Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, Amén. cada uno. Honramos a nuestro Padre Celestial en su nombre nuevo. Amén, amén. Aleluya. Y vamos a abrir las escrituras en el libro de Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 9. Amén. Amén. Amén, amén. Mateo, capítulo 3, versículo 7. Leemos la palabra honrando el nombre de la palabra revelado en los 7 truenos. Brahma. Amén. Aleluya. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Amén. Padre, en el nombre glorioso que nos ha sido revelado en esta última hora, Padre, estamos aquí, Señor, reunidos una vez más, en expectativa, Señor, de ti, Padre, en expectativa, Señor amado, del pilar de fuego, la palabra manifestada, Señor. Señor, gracias por habernos traído con bien, Padre, a este lugarcito de reunión, Señor, donde los santos, Señor amado, se reúnen alrededor de la palabra vindicada para la hora, Señor, donde podemos tener compañerismo divino, Padre, un verdadero, Señor, y genuino compañerismo divino, por una palabra divina, Señor, que ha sido revelada divinamente, Padre. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Padre. Estamos, Señor, en esta hora, Señor, recibiendo todos los nutrientes, Señor, que usted le ha placido darle a sus hijos, Padre. Recibiendo, Señor amado, todas las vitaminas espirituales. Estamos aquí en esta noche, Señor, sabiendo, Padre, que estamos siendo alimentados y sabiendo de quién estamos siendo alimentados, Señor. Oh, porque esa gran fuente de agua de vida, Señor, sigue borboteando, Señor, agua fresca, Padre. Sigue fluyendo y sigue fluyendo, Señor. Y nosotros estamos gozosos, Señor, con un gozo divino en nuestra alma, Señor, sabiendo que usted se hace presente, Padre, en cada servicio, Señor, y se manifiesta como a usted le place manifestarse. Y eso es suficiente para nosotros, Señor. Que usted se pueda manifestar como a usted le plazca, Padre. Oh, Señor, Dios de la gloria. Maravilloso eres, Señor. Precioso eres. Sea usted hablándonos una vez más, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Su nuevo nombre revelado en los 7 truenos, como ha sido prometido, Señor. Usted lo ha cumplido, Padre Celestial. No nos ha dejado huérfanos, sino que regresó a nosotros, Señor. Aleluya. Oh, Señor, desde la gloria. La gloria y la honra son suyas, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Creo que seguimos disfrutando, hermano, de la manifestación de la palabra. Seguimos disfrutando. El que no disfruta aquí, hermano, ya no tiene cuándo disfrutar. Aquí estamos disfrutando de la palabra, de las promesas divinas del Dios eterno, el único Dios rico en misericordia. Amén. Y yo creo que hemos estado siendo llenos de Él, de la vida de Él, porque Él se está vaciando completamente, así como lo prometió. Ese es el gran misterio triple: Dios vaciado en Cristo y Cristo vaciado en su iglesia. De una manera sencilla, humilde, de una manera bastante sencilla. Y tenemos el privilegio, hermanos, de ver las Escrituras. Y cada vez que abrimos las Escrituras, el Señor nos da palabra. Es un privilegio muy grande.
el poder abrir las escrituras, que cualquiera puede abrir la Biblia físicamente, pero el abrirla, lo que está detrás de la letra, solamente Él lo puede hacer. Y tenemos ese privilegio de que cuando nosotros abrimos físicamente las escrituras, Él nos abre también lo que está detrás de la letra. Y eso es el gozo en nuestra alma, revelación espiritual. Hay cosas, ¿verdad?, que tenemos aquí declarado la palabra del Señor en forma de letra, que pareciera que quedaron, que fue escrito y que fue dejado allá atrás y que ya no tienen nada que ver con este tiempo presente. Pero nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Nos damos cuenta que toda la Biblia está viva para este tiempo presente. Toda la Biblia. Amén, amén, Señor. Si lo dejáramos solo en forma de letra, entonces sí estaría muerta para este tiempo que estamos viviendo. Ya es un libro histórico, pero ella no está muerta, ella está viva, la palabra viva, porque el Espíritu baja y nos abre y nos vivifica. Sí, Señor. Esta letra. Precioso. Amén, Entonces ella es la gran fuente de agua de vida que siempre está fluyendo, agua fresca. Tenemos una escritura aquí preciosa donde el Señor, pues, antes de la manifestación, o mejor dicho, cuando el Señor Jesús estuvo aquí sobre la tierra en su cuerpo humano, Dios en carne, pero antes de Él sabemos que hubo un hombre que precursó esa primera venida, y ese fue Juan, un poderoso profeta, el cual también fue ángel del pacto, porque él pudo establecer él pudo precursar la primera venida del Señor en medio de las dos dispensaciones. Juan el Bautista, entre la primera dispensación de la ley y la segunda dispensación, que es la gracia. Juan fue el hombre que pudo precursar la palabra. Y este Juan del que estamos hablando aquí, estamos leyendo, era Elías. Él era un Elías. amén, amén, Señor. Él era Elías porque él portaba el espíritu de Elías. Amén, amén, Señor. Eso dice la Biblia. Sí, Señor. Él era Elías, él era la voz de uno que salió hablando del desierto. Entonces, tiene que haber cierta similitud en el ministerio de este Elías. Estamos hablando del tercer Elías. El primero fue Tipita, el segundo fue Eliseo y el tercero Juan. Este tercer Elías tiene que tener cierta similitud con el cuarto Elías, porque el mismo espíritu estaba en los dos hombres. Amén, amén. Entonces, este hombre que vino del desierto, allá en aquel tiempo, es de él el que estamos leyendo aquí en estas escrituras. En este versículo 7, el 3:7 que leímos, dice que al ver él, ¿quién es él? Este mismo hombre, Juan. Dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oigan las palabras de este poderoso profeta. Al ver él, dice, que muchos de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Gente muy religiosa, gente santa, entre comillas. Los fariseos eran hermanos santos. Esa gente, esos líderes, tienen que ser intachables ante el pueblo. Pero cuando oyeron, dice, del bautismo de Juan, dice que muchos de ellos corrieron al bautismo, tanto de los fariseos como de los saduceos, dice aquí la escritura. Y venían a su bautismo, Pero él les decía: generación de víboras. ¿Por qué, hermano, esta gente santa en aquel día tenía semejante reprensión de parte de un profeta? Porque cuando él está diciendo generación de víboras, ¿saben lo que él estaba diciendo? Él estaba diciendo generación hijos de la serpiente. Sí, Señor. Amén, amén. Eso le estaba diciendo. Él estaba diciendo que ellos eran simientes de la serpiente. Ya. ¿Cómo es posible que simientes de la serpiente estaban corriendo hacia el bautismo? Sí, Señor. Mire qué cosa. Amén,
amén, Señor. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser posible semejante caso? Pero es posible. Está escrito que simientes de la serpiente, hombres odiadores de la palabra, estaban corriendo al bautismo bíblico de Juan. Miren, ese era un bautismo bíblico. Juan había sido comisionado por Dios para hacer lo que él hizo. Él tenía un bautismo de arrepentimiento en agua. Y estos hombres estaban corriendo al bautismo de Juan, de aquel tercer Elías. Pero cuando él lo ve, entonces él comienza a decirle, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense, de alguna manera ellos habían captado y ellos tenían un pensamiento y ellos en realidad no estaban buscando cómo huir de la ira venidera, más sin embargo eran simiente contraria. Miren, estaban buscando cómo huir de la ira venidera, pero ellos en sí por dentro eran simiente contraria. Y él les sigue diciendo, verso 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Ese era el mensaje de su hora. Ese era el mensaje para precursar la primera venida del Mesías. Él les presentó un bautismo de arrepentimiento en agua. Entonces les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de la hora. Y luego les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Miren, hermano, captemos las palabras aquí de este profeta. Dice, y no pienses decir dentro de vosotros mismos. Fíjense, ellos no le habían dicho nuestro padre es Abraham. Ellos no habían declarado eso. Fue más adelante cuando ellos se lo declaran al maestro y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. En San Juan le dijeron a Jesús. Ellos aquí no habían manifestado ser hijos de Abraham, pero este poderoso profeta, ungido por la palabra, en otras palabras, hermano, él captó, él discernió lo que ellos tenían por dentro, los pensamientos de sus corazones. Y antes de que ellos hablaran aquello, aquel profeta les dice, no piensen dentro de ustedes decir que son hijos de Abraham. No lo habían dicho. Pero la palabra estaba en carne. Una porción de la palabra estaba encarnada en Juan. Y la palabra, dice el profeta, es discernidora de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Así que la palabra en carne estaba discerniéndole a estos hombres que en sus mentes y en sus corazones estaban el manifestar y decir, nosotros somos hijos de Abraham. Pero antes que ellos lo dijeran, el profeta les dice, y no piensen dentro de ustedes decir que son hijos de Abraham. Anticipadamente, eso hace la palabra. La palabra discierne. La palabra, hermano, capta. La palabra puede identificar a los hombres. ¿Quién es quién? La palabra lo puede hacer porque ella es discernidora. ¿Ves? Entonces, él les dice, hacer por frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos. ¿Ves? Y no habían dicho ni una palabra a ellos al respecto. No piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo iban a ser hijos de Abraham? Mire, hermano, que hasta Juan, hermano, dice, no piensen decir que ustedes son hijos de Abraham, y está escrito con H, no Abraham, hijos de Abraham. Juan sabía, hermano, lo que ese hombre era, Abraham. Juan sabía perfectamente, siendo profeta, que había algo que no cuadraba la simiente de Abraham con la simiente que iban a su bautismo. No cuadraba, eran dos simientes diferentes. Él le dice, no piensen decir que son hijos de Abraham. Entonces, ¿cuál es la similitud de estos profetas, de estos Elías? Que la gente corrió a su bautismo en el ministerio de Juan el Bautista. Los fariseos religiosos corrieron a su bautismo. Pero luego viene el profeta y les dice, no piensan ustedes identificarse con Abraham, porque ustedes no son simiente de Abraham.
Eso lo hizo allí mismo Juan el Bautista. Pero cuando se presenta el cuarto Elías sobre la tierra, el cuarto Elías le extiende un bautismo también, un bautismo bíblico también, y le dice el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Señor. Amén, amén. Y de igual manera una simiente contraria corrió aquel bautismo y simientes verdaderas también. Pero de la misma manera que Juan pudo discernir que aquella simiente no era simiente de Dios, pero que corrieron al bautismo de él, entonces Dios es el ministerio de él, del Señor. Entonces Dios dijo, él miró de que la simiente contraria también correría al bautismo bíblico original en este último tiempo, así como lo hicieron allá. Gente, simiente contraria, rechazadora de la palabra original, corriendo al bautismo bíblico. Aleluya. Pero ahora Dios saca a este poderoso profeta de la escena y los deja con una enseñanza original y un bautismo original, pero la dispensación cesó. Mientras ellos están corriendo al bautismo bíblico, mientras ellos están enfocados en el bautismo bíblico, y que el bautismo bíblico es que tiene el nombre de Jesucristo, y es cierto, pero Dios hace un giro a la esquina en el edificio y nos introduce una nueva dispensación. Amén, amén, amén. Y esa misma simiente, porque es la misma simiente, hoy corren al bautismo. Y el mismo Elías está presente. Miren, el mismo, porque Elías es Cristo. El espíritu de Elías Amén, amén, amén. Así que- fue llamado, el espíritu de Cristo fue llamado el espíritu de Elías. Sí, Señor. Amén, amén. Está presente y está diciendo, ¿qué hacen ustedes corriendo a mi bautismo? Cuando hay un cambio de dispensación, no piensen decir ustedes que son hijos de Dios, porque corren a bautizarse. ¿Entienden? Aleluya. Él les dijo allá, ustedes no piensen decir dentro de ustedes que son hijos de Abraham, la simiente de Abraham. Y hoy el mensaje de la hora les está diciendo exactamente lo mismo. No piensen dentro de ustedes que son hijos de Dios porque corren al bautismo bíblico. Miren qué tremendo. Es el mismo espíritu. Es la misma escena. Corriendo al bautismo bíblico. Tratando de huir de la ira venidera. Aleluya. Pero hay un cambio ya de dispensación. Amén, amén. Hoy es el punto de recibir la palabra en plenitud. Amén, amén. Ya quedarse y correr al bautismo bíblico, eso estuvo bien en su hora. Correcto. ¿En cuál hora? ¿En cuál tiempo? En el segundo pacto. Amén, amén, amén. Eso fue lo correcto. Pero hoy estamos más elevados. Hoy estamos en la plenitud de la palabra. Eso ya no le garantiza vida a ellos. Ya no le garantiza vida. Entonces vemos cómo la palabra no es una historia solamente, sino que está allí ¿no? como un mapa, por así decirlo, para guiarnos, para orientarnos, Amén, amén. para decirnos y llevarnos directamente a la hora en que estamos y decir que y hacernos ver que lo que pasó allá se repite en un orden más elevado hoy. Amén, amén. Porque esa gente corrió al bautismo de Juan. Y eran los fariseos. Y el poderoso profeta ungido allí, no piensen decir dentro de ustedes que Abraham es su padre. Abraham, ese hombre que tiene parte del nombre de Dios, ese no es su padre. Ustedes tienen su propio padre, les digo. ¿Ven? Y lo mismo es hoy. ¿Cómo sabemos que es lo mismo? Alguien podría levantarse y tiene todo el derecho a levantarse y decirle, ¿cómo sabes que es lo mismo? ¿Cómo sabes? Porque exactamente la palabra pura y original está presente. Y cuando la palabra pura y original está presente, eso saca a luz todo lo que es falso. Pero también saca a luz todo lo que es verdadero. Amén, amén, amén. La luz, hermano, verdadera, la luz original, siempre sacará a manifestación las oscuridades. Precioso. Eso es bíblico. Jesús dijo, no me reciben a mí, ustedes aman más las tinieblas que la luz. No quieren la luz para no ser reprendidos por la luz. Cuando Jesús les dice a ellos, ustedes dicen, no aceptan la luz, no quieren la luz para no ser reprendidos por la luz, la palabra. Porque cuando la luz, hermano, entra en la escena, entonces las tinieblas se hacen manifiestas. ¿Ves? Lo mismo estaba pasando ahí. Entonces podemos ver, hermano, que esta gente estaba corriendo al bautismo
de Juan, tratando de huir de la ira venidera, y así está la gente hoy. ¿A dónde? En el mensaje. ¿A dónde? ¿Cuál es gente? La gente dentro del mismo mensaje. Hermano, ¿qué mensaje más fuerte es este? Este mensaje sí que es fuerte, de verdad. Sigamos leyendo otro poquito y dice: entonces les dijo en el verso 9, y no penséis decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, a Dios no se le complica nada. Si la gran mayoría no quiere recibir a Dios en su palabra original, Él no tiene ningún problema. Él puede levantar hijos de las piedras, le está diciendo. Así que Dios no necesita, le está diciendo a ellos, que ustedes vengan aquí manufacturadamente a mi bautismo, porque yo sé perfectamente que ustedes no son simiente de Él. Ustedes son la generación de serpientes. Ustedes tienen como padre a Caín. Eso les estaba diciendo. Y dice el verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué clase de fruto es que Dios quiere ver? El fruto de la palabra revelada de la hora. Es por su fruto que es conocido el árbol. ¿Ven? Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? William Marion Branham les extendió un bautismo bíblico, pero Branham, aquí representado en Juan, dice: hay otro que viene después de mí y es más poderoso que yo. Yo los bautizo a ustedes, dice, en agua, pero el que viene después de mí, este los bautiza, dijo Branham, los bautizará en un bautismo profundo de las aguas de la palabra revelada. Eso les dijo William Branham, y lo dejó en los mensajes, y ahí está en los mensajes. El que viene tras mí, porque eso es el precursor de la segunda venida, y nos trajo un bautismo original, bíblico. Pero él dijo: el que viene tras mí es más poderoso que yo. Ese era el ángel fuerte. Y él los bautizará en las aguas profundas, no aguas literales, sino las aguas de la palabra revelada espiritual. En eso, en otras palabras, les dijo Branham, él los bautizará en los misterios de la última hora. Eso está en los mensajes. Solo se requiere un poquito de revelación espiritual y lo van a captar, lo van a ver, que eso fue lo que Branham dijo. ¿Ves? ¿Por qué? Fue lo mismo que Juan dijo: el que viene tras mí, el que viene después de mí, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo y fuego hoy? Es el bautismo de los misterios. Bautizados en los misterios prometidos para la hora. Miren qué tremendo, la palabra siempre va en continuidad. Entonces le dice en el verso 12: su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo. Bueno, su aventador está en su mano y limpiará su era, limpieza, y recogerá su trigo, su hijo, el elegido, en el granero. Recogerá su trigo en el granero. ¿Cuál es el granero? El granero, hermano, representa el séptimo sello. Recogerá su trigo en el granero, dijo Juan. Pero Branham nos dijo: él recogerá su trigo, o sea, a los elegidos, en el séptimo sello, bajo el orden del séptimo sello. Amén. En su granero. Y luego le dice: y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Ya sabemos qué es la paja. La paja es aquello que se parece, pero no es. Cuando se le presenta la palabra pura, la rechaza, la combate. Esa es la paja. Entonces,
¿Qué cosa es la cosa original que Dios prometió en esta hora? Bueno, entre las tantas promesas que Él nos hizo, Él nos ha revelado a nosotros su nombre nuevo. Su nombre nuevo estaba prometido en la Biblia. Estaba prometido en la Biblia, lo hemos leído. El profeta de la última edad lo manifestó también, lo enseñó. Y sin embargo lo dejó allí oculto porque no era la hora. Pero Él prometió grandes promesas para aquellos que pueden recibirle en su nombre. ¿Sabían que toda la Biblia habla acerca de su nombre y su nombre y su nombre? Y las diferentes dispensaciones habló de su nombre. Y hay grandes promesas para aquellos que pueden recibir su nombre. Por ejemplo, Salmo 91, 14. Si leemos Salmo 91, 14. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Oiga, está hablando de aquel elegido. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo libraré. Dice, le pondré en alto. Oiga, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El tan solo, hermano, conocer su nombre, pero para la hora, no un nombre, el nombre de Él en una dispensación pasada, eso está bien, pero recibirlo a Él en su nombre, en el nombre que Él revela para la hora, Él dice, yo prometo a estas personas ponerla en alto. Amén, 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 amén. Mire qué cosa, son promesas de Él. Entonces Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí se manifiesta el verdadero amor hacia Dios. Cuando Él manifiesta su palabra, revela su palabra, y nosotros amamos esa palabra. No importa lo raro que sea, no importa lo extraño que se vea o suene, pero usted allí manifiesta que le ama. Amén, amén, amén. Allí donde estamos manifestando que en verdad le ama. ¿Ves? Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Mire qué buenas nuevas son estas. Yo también le libraré de qué? De cualquier circunstancia. Yo también le libraré de qué? De la ira venidera. Recuerden, la gente en el tiempo de Juan estaban tratando de huir de la ira venidera. Y en esta última hora la gente está tratando de huir de la ira venidera. Amén, 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 amén. Pero aquí realmente la promesa es para el elegido, para aquellos que pueden, dice, conocer su nombre. Mire qué cosa. Entonces la gente dice, sí, el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo todo el mundo lo conoce. Hasta los católicos. Hasta los católicos. Pero Él aquí está diciendo, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Qué tremenda la palabra. Hay muchas escrituras, hermano, hablando de su nombre que siempre quedó inconclusa. Y siempre que sea su nombre, no imaginábamos nosotros su nombre. Pero todas esas escrituras están apuntando el tiempo del fin, o sea, hoy, este día. Y luego Él da las promesas para aquellos que pueden conocer su nombre. Mire qué tremendo. Es algo maravilloso. A esta clase de creyentes dice, es bienaventurado, porque Dios no lo culpa de pecado. Oiga la bienaventuranza. Hay dos bienaventuranzas en Salmos 32. La vamos a leer. Salmo 32. Dice, primera bienaventuranza, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Oiga, en Hechos capítulo 10, 43 dice que el perdón de los pecados es por su nombre. Dice. Antes de avanzar aquí en Salmo 32, revisemos esa escritura, Hechos 10. Hechos 10, 43. En adelante, de 43 en adelante, dice, lo tenemos todo. Hechos 10, 43. De este dan testimonio
todos los profetas. ¿De quién es este? Está hablando de la Escritura, de Jesús. Está hablando de Cristo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Claro, aquí la Escritura está hablando del nombre de él bajo el segundo pacto. Pero como la Escritura tiene múltiples cumplimientos, que eso lo hemos explicado muchas veces y lo hemos probado también con la Biblia, que una palabra tiene múltiples cumplimientos porque es una palabra inspirada. Correcto, amén, amén. Entonces, dice que recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso, en su nombre estamos completos, porque el nombre está ligado a la persona. Correcto. Entonces, miren cuántas promesas tenemos. Aquí en el Salmo, regresando al Salmo 32, dice, bienaventurado aquel, o sea, no son montones, pero aquel es bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión, multitud de pecados, han sido perdonadas, cuya transgresión ha sido perdonada. Ya no nos culpemos más, ya no nos sintamos más culpables, ya no nos sintamos pecadores. No puede ser, no puede ser. Dice el profeta, ¿cómo es posible que un hombre, dice el profeta, puede ver semejante acción en el libro de los sellos, en el mensaje de la brecha, antes de los sellos? ¿Cómo es que un hombre puede ver semejante acción, dice el profeta, del cordero saliendo ensangrentado del trono de intercesión, tomando el libro? ¿Cómo un hombre puede ver eso y entenderlo y luego continuar siendo un pecador? No puede ser, dice el profeta. No entiendo esa parte, dijo el profeta. Que un hombre pueda ver lo que realmente se ha cumplido. Que el Cordero se levantó del trono de intercesión, tomó el libro de la redención y cumplió todo. Y si alguien puede ver eso, dice el profeta, y luego sigue sintiéndose pecador, algo mal hay en el entendimiento de ese hombre. No está entendiendo entonces lo que ha pasado. Pero aquí, en el Salmo 32, está David, y el rey David, siendo profeta también, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por supuesto que David, aparte de ser profeta, él sabía por qué lo decía, porque él mismo había transgredido mucho. David fue un hombre, uno de los reyes que transgredió demasiado. Ustedes saben todo lo que hizo David. Y ahora está diciendo bajo inspiración, bienaventurado. Estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando acerca de la simiente elegida. Y aquel hombre que es bienaventurado, aquel que en verdad puede reconocer la palabra. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para toda la gente del mensaje. Esto es para aquel elegido que puede reconocer su nombre. Amén, amén, amén. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, ya no veo más pecado en él, dice el Señor. Bienaventurado, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Quién es ese hombre a quien Dios no culpa? No lo culpa de iniquidad. Qué tremendo. Amén, amén, amén. Esa es la obra de él. Y luego dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa eso? La revelación espiritual lo que nos dice es, en cuyo espíritu no hay engaño, en su espíritu no hay engaño. Quiere decir que él no puede ser engañado. Amén, 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 amén. No significa que nunca pueda decirle un engaño a alguien, no, porque es un hombre humano. En algún momento puede ser que haga un pequeño engaño, como Jacob. Y si lo hace, pues ya no aplica. Nadie aplicaría. Nadie. Pero entendamos las escrituras. En cuyo espíritu no hay engaño significa nadie lo puede engañar. Porque es una simiente elegida, es un hijo verdadero de Dios. No puede ser engañado. En cuyo espíritu no hay engaño. Nadie los puede engañar. Por un tiempo anduvimos engañados, pero cuando la luz pegó, nadie puede engañar a él. Nadie. Él sabe dónde está parado, él conoce la palabra, él conoce a su Dios, él conoce la naturaleza, porque son misma naturaleza. Gracias.
Mire qué tremendo es esto. Qué maravilloso. En cuyo espíritu no hay engaño. Pero necesitamos ser aparejados. Eso sí, necesitamos ser aparejados. Dice el profeta que mientras no seamos aparejados, el rapto todavía no se efectúa. Dice el profeta. Porque unos están un poquito más elevados, otros más bajos. Y necesitamos ser aparejados. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera. Si nosotros leemos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué cosa es fe? Revelación. Hasta que todos, nadie puede quedarse enano, sino que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la revelación, misma revelación todos, y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo le está diciendo a los Efesios, y del conocimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios sí, porque ese era el ministerio. Recuerden ese detalle. Pablo estaba bajo el ministerio del Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Cuándo fue el ministerio del Hijo de Dios? En Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramó. Era Cristo, el mismo Señor Jesucristo, pero cumpliendo el ministerio del Hijo de Dios. Entonces Pablo está hablando correctamente, por supuesto. Y él dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo lo leeríamos hoy nosotros? Aquí de la gente tropieza, porque dice, esta gente le está quitando. No, no le estamos quitando. No le estamos quitando. ¿Cómo lo leeríamos? Dice, sería para nosotros, y del conocimiento del Hijo del Hombre. Porque hoy es el ministerio del Hijo del Hombre. Amén, amén, Señor. Sí, Señor. Recuerden, Jesús vino primeramente hecho carne, en la carne de Jesús, como el Hijo del Hombre. Luego ascendió al cielo y bajó en Pentecostés como el Hijo de Dios. Luego en el 63 baja nuevamente el ángel fuerte como el Hijo del Hombre. Eso es hoy. Nosotros estamos bajo el ministerio del Hijo del Hombre. Amén, amén. Entonces, ¿cómo leeríamos la Escritura? Así es. Sería en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la revelación y del conocimiento del Hijo del Hombre. Amén. Luego dice, a un varón perfecto. Ese es otro detalle. La inspiración me vino porque alguien me preguntó, entonces hermano, explíqueme cómo es esto que tenemos que llegar a ser perfectos. Alguien me preguntó, hermano, ¿cómo queremos ser perfectos? Pues yo escuché algo allí de que la cosa como que no la entendí bien, me dice, pero ¿cómo es que tenemos que hacer, llegar a ser perfectos? Y el profeta predicó la estatura de un varón perfecto, me dice, cierto. Entonces, dice Pablo aquí, a un varón, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando la gente lee eso, como no lo entienden, lo miran imposible. Pero el mensajero, el profeta de la séptima edad, cuando la Biblia aquí dice a la estatura, el profeta no dice a la estatura, el profeta dijo a la edad. Miren, lo vamos a leer como lo dijo el profeta. Porque alguien podría decir, este está cambiando la Biblia, este está cambiando la Escritura. Vamos a ver lo que dijo el profeta al respecto. Dice, porque aquí ya esto es revelación. Aleluya, amén, amén, amén. Dice el profeta, hasta que todos, está leyendo el mismo versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está leyendo el mismo versículo.
a un varón perfecto. A la seguridad, ya cambió. A la seguridad, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Entienden lo que el profeta está diciendo? Sí, amén. Y Pablo dijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura. Y el profeta predicó la estatura de un varón perfecto. Pero él en el mismo mensaje él dice, a la medida de la edad. ¿Cuál edad? Dice, la medida de la edad. ¿Cuál edad? Esta. La última edad. El que está en la última edad y se coloca, se identifica con la última edad, realmente lo que esta edad es, él tiene la estatura de la medida de la edad del varón perfecto. Con todos los misterios, con toda la palabra original para la edad, eso lo identifica a un creyente a la estatura de Cristo. ¿Entiendes? No tiene nada que ver con las obras naturales del hombre. Más bien tiene que ver con la revelación que demanda la edad. ¿Entienden, hermano? Es espiritual. Tiene que ver, demanda, lo que demanda es lo que la edad demanda para la hora, todos los misterios, toda la revelación para la hora que la edad demanda. Un hombre que recibe eso, él está a la estatura de la medida de un varón perfecto. Porque ¿qué es perfecto? Perfecto es la palabra completa. Amén. Ese es perfecto o perfección, es la palabra completa. Y eso sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque Él prometió que la palabra completa estaría en carne humana. Por eso es posible. Porque no es algo que nosotros logramos, es algo que Él lo hace en sus hijos. Que la revelación plena de la hora esté en sus hijos, en esta edad. Entonces, cuando leemos aquí la Biblia, dice Pablo, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Está hablando de conocimiento, está hablando de fe, que es revelación. A un varón perfecto a la medida de la edad, dijo Branham. A la medida de la edad, la medida de la edad. ¿Cuál es la medida de la edad? ¿Cuál es la medida que demanda esta edad? La plenitud. Y eso te hace perfecto. Aleluya, amén. A la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Amén. Versículo 14. Para que ya no seamos niños. Oiga, ¿para qué? Oiga, ¿para qué? Hemos hecho demasiado de niños nosotros. Hemos actuado demasiado tiempo como niños. Y la iglesia, toda la iglesia, ha actuado demasiado como niños. Pero hay aquellos que llegarán a plena madurez, a la estatura de la medida perfecta. ¿Y para qué, dice Pablo? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy un niño fluctuante. Hoy lo hacen ver una cosa, mañana le dicen cualquier cosa allá en la esquina, ya lo hicieron dudar. Pasado mañana le dicen otra cosa en otra esquina, ya lo hicieron dudar. No sabe dónde está parado. Eso es un niño fluctuante. Ese es un niño fluctuante. Por todo viento de doctrina. Pero el Espíritu Santo está interesado en que sus hijos no seamos niños fluctuantes. Porque para eso Él se empeña en darnos una revelación original en el alma. Amén. Para que no seamos niños fluctuantes. Que un día crea una cosa, otro día crea otra cosa. Una cosa es que vayamos creciendo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, oiga, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso tiene plagado al mundo hoy. Esa clase de hombre tiene plagado al mundo, para ser más específico, plagado al mensaje o a la gente dentro del mensaje. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Oiga, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es amor?
El espíritu de Cristo es el amor. Dios es el amor. Él es la esencia del amor. La revelación es el amor. Amén, 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 Señor, así es. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice Pablo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es Cristo? La piedra de corona. Amén, amén, amén. Pablo no podía decir la piedra de corona. No lo podía decir. Él sabía lo que estaba diciendo, pero Pablo no podía explicarlo. No le fue dado explicarlo. Pero él dijo, Cristo, la cabeza. Nosotros entendemos por la revelación que esta cabeza está hablando de la piedra de corona. Amén, amén, amén. La piedra que ya descendió. La Amén, piedra amén. que ya coronó a su iglesia. Amén, amén. La piedra que es, hermano, los misterios. Amén, amén, amén. Gracias, Padre amado. Digno de toda Dice, alabanza, Señor. de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Es la iglesia. Es el cuerpo de Jesucristo. De quien todo el cuerpo es bien concertado. Oiga, bien concertado, bien seguro, bien entendido, nutrido con la revelación. Todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí. ¿Qué significa un cuerpo unido entre sí? Cada miembro del cuerpo unido. Por eso es que somos un cuerpo, porque somos unidos. No uno disvariando por aquí con una doctrina, otro disvariando por allá con otro, no, todos unidos. Dice, bien concertados y unidos. Y unidos entre sí. En el mismo cuerpo, entre sí. Por todas las coyunturas. Por todas las coyunturas. O sea, hermano, ¿qué es lo que nos une? Nos une toda la revelación. Toda la revelación espiritual genuina, captada, hermano, todos cantando lo mismo, eso nos une, todas las coyunturas. Dice Pablo, las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Aquí suelta otro detalle, según la actividad propia de cada miembro. Esto significa que es individual. Es cierto que somos un cuerpo, un solo cuerpo, pero cuando se trata de la revelación, es un asunto individual. Eso lo está diciendo. La actividad propia de cada uno. Depende de qué es lo que usted está recibiendo, depende hasta cuánto usted está creyendo. ¿Ves? La actividad, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es amor? Cristo, la palabra. Ir edificándose en amor. Miren qué tremendo. Amén, 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 amén. Entonces, como les decía, mientras no seamos unidos por la misma revelación, no unos por un lado, otros por otro lado. No, así no funciona. Tiene que ser de esa manera. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Había algo aquí más que quería leerle. Sí, esto lo leímos ayer, pero qué importante es esto. ¿Cómo es que el profeta en este mensaje, el rapto, en la página 3, él dice, estamos cambiando de dispensación? Un cambio de... O sea, el profeta era un hombre dispensacionalista. El profeta, hermano, fue un profeta dispensacionalista. Y la Biblia es dispensacionalista. Somos los hombres los que pasamos un solo viaje todos y hacemos un solo revoltijo. Pero no, el profeta no hizo eso. Él era un hombre dispensacionalista y él dice 20 días para morir físicamente, 20 días antes de morir físicamente, él dijo, estamos cambiando de dispensación. Oiga, no dijo completamente, ya cambiamos, no digo eso, estamos cambiando. Aleluya. Estamos cambiando de dispensación. Y en 20 días estaba hablando de una dispensación futura. Cambio de dispensación. Yo recalco esto porque mucha gente allá afuera podría decir esto trae estas son de la secta de la dispensación, cambia de dispensación. Y ellos dicen, pero es que Dios es el mismo de allá, no entienden.
Cuando la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, lo malinterpretan. Señor, amén. Lo malinterpretan. Como cuando dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ellos lo leen literalmente y lo malinterpretan. Mi palabra no pasará. Pero se estrellan con la palabra porque si ellos lo interpretan naturalmente, tienen que guardar la ley, porque la ley es palabra de Dios. No puede pasar. Tienen que guardar la ley, los rituales de la ley, todo. Porque si lo están interpretando literalmente, no pasará. Pero revelación espiritual dice que no pasará, significa que no quedará sin cumplimiento. Que todavía tiene que cumplirse en cada dispensación. Amén, amén, amén. No pasará. Significa que no quedará sin cumplimiento. Miren qué tremendo. No sé si todavía tenemos tiempo, pero sí, ya se nos fue el tiempo. Entonces pueden ver, hermano, que estas cosas, hermano, que Dios nos ha dado es para posicionarnos, es para colocarnos. Nuestro mensaje es un mensaje de colocación. Adopción es colocación. Y yo creo que si esto no nos coloca, ya no hay nada que nos pueda colocar. Si nosotros no nos identificamos con el mensaje que Él nos está dando, ya no hay nada que nos pueda hacer que nos identifiquemos. No habrá más nada. Esto es lo máximo. Este, hermano, es la plenitud. Es Dios mismo diciéndote, casi diciéndote, por favor, créeme. Casi nos dice, por favor, créanme. Por favor, recíbanme. Casi nos ha dicho eso. Porque, o sea, de una manera tan clara que nos habla. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos prueba que sus enseñanzas son verdaderas. Y la gente por allá sigue dudando. La gente por allá sigue blasfemando, rechazando. Pero no podemos hacer más nada. Simplemente, hermano, estamos impactados. Yo me siento embriagado de la palabra. ¿Ve? Me siento, hermano, gozoso. Amén, 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 amén. Saber de que estamos en lo correcto. Y Él lo ha vindicado que estamos en lo correcto. Señor, amén. Qué gozo más grande puede haber en un verdadero creyente. Señor, amén. Aún no logro entender, hermano, cómo la gente se pierde los cultos. No entiendo esa parte. No lo entiendo, porque una persona que realmente está impactada con la revelación, no quiere despegarse de la revelación, a veces se le pasa por la mente, se le pasa nada más. Qué bueno sería que todos los días tuviéramos el culto. Pero yo sé porque no se puede, porque hay, la mayoría de ustedes trabajan. Pero a veces se le pasa por la mente, qué bueno sería que todos los días. Porque viendo la revelación fluyendo, que hay más palabras y más palabras. Si no tuviéramos, pues está bien, yo diría una vez al mes, porque ya no hay nada que decir. Pero no es así. Más palabras y más palabras y más. Qué bueno sería, digo, que todos los días tuviéramos el culto. Y viendo el tiempo que estamos por ser levantados, caería como anillo al dedo. Se le pasa a veces por la mente. Entonces, hermanos, pero es la gracia de Dios, el amor de Dios, es la misericordia de Dios que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo para con nosotros. Él miró que nosotros lo íbamos a recibir. Él miró que nosotros en las partes más duras del mensaje, en las partes más difíciles, Él miró que lo íbamos a recibir. Entonces tenemos esta gran promesa entre las promesas. Por cuanto has recibido, por cuanto has conocido mi nombre, dijo Él. Salmo 91:14. Te pondré en alto. Eso es para todo elegido. Amén, amén, amén. Eso es para todo hijo, toda hija de Dios. Te pondré en alto. No importa, hermano, cuántas devastaciones ha hecho el enemigo en su vida. No importa, hermano, cuánto estrago el diablo ha hecho en su vida. Pero si usted todavía puede reconocerle a Él en su nombre, de la hora, Él prometió ponerlo en alto. Y Él no miente. Tampoco puede fallar. Él no es incapaz para hacer una promesa y después no pude cumplirla. No hace eso. Somos nosotros los que le incumplimos, le descreemos a Él. Pero si lo vemos, lo captamos y lo aferramos, téngalo por seguro que Él va a cumplir sus promesas. Téngalo por seguro. Así que, hermano, sigamos en este gozo permanente que nos encontramos. Vamos a entrar a la oración, hermano, y que el Señor Jesucristo les bendiga. Bendito nombre del Señor.